Entonces, para el tejido cartilaginoso, el día de hoy vamos a estudiar células y matriz, y de la matriz su sustancia fundamental y las fibras. Pero vámonos al origen. ¿Dónde se originó todo? ¿De qué tejido? Pues el tejido mesenquimático. ¿Recuerdan estas celulitas que eran así? Que eran como unos coneticas. Bueno, estas células tenían algunos procesos. Núcleo alado eran unas células con aspecto anguloso, separadas, están bien separadas entre ellas, y había una matriz extracelular. Esto es el tejido mesenquimático. Entonces, a partir de ese tejido mesenquimático, por señalización bioquímica, por supuesto, o sea, hay señales químicas que le dicen a estas células que se tienen que diferenciar hacia células condrocíticas. Entonces, el tejido mesenquimático tiene estas células. Estas células tienen la potencialidad de dar otras células, de originarlas. Ya eso lo estudiamos. Ya eso está estudiado. Entonces, por señalización, vamos a construir en un sitio el tejido cartilaginoso. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque en los mamíferos, sobre todo, voy a hablar de los mamíferos, en el reino animal, hay un primer bosquejo de lo que va a ser los futuros, el futuro hueso. Entonces, para formar el hueso hay en muchos de ellos, en muchos procesos, de primero tener un modelo cartilaginoso, y a partir de ese modelo cartilaginoso se va a formar el hueso. Entonces, la primera señalización es que necesitamos aquí un cartílago. Vamos a decir que ese cartílago se va a hacer el cartílago hialino. Después vemos que más o menos los otros cartílagos tienen un proceso similar. Entonces, estas células están dispersas, pero por señalización se van a agrupar. Y se agrupan y se acercan. Entonces van a quedar unas células cercanas, muy cercanas una de otra. ¿Sí? Este acercamiento va a formar lo que se conoce como blastema condral. Entonces, estas células lo primero que hacen es acercarse y forman una especie, vamos a decir así, de lámina celular. Entonces ya es un primer indicio de que en ese sitio se va a formar un cartílago. Y entonces ella comienza en ese sitio a retraer los procesos. Fíjate, tenía procesos, ¿verdad? Medio estrellados, ¿no? Ahora los van a retraer. Los van a retraer y van a formarse unas células más bien con una forma tendiendo a ser cuboidea o cúbica. Entonces, estas células son angulosas, estrelladas con procesos, se retraen los procesos por señalización, se agrupan en un blastema, ¿sí? Condral o tejido protocondral. Proto es que va hacia la formación de cartílago. Entonces, un tejido protocondral, ese blastema, entonces, esa reunión de esas células, por señalización comienzan a retraer sus procesos. Significa que hay una dirección del núcleo. El núcleo de esa célula dirige en los cambios morfológicos. O sea, la morfología de la célula cambia. Y entonces se forman los osteoblastos. ¿Qué sucede? Que va a cambiar la matriz. Fíjense qué importante es la matriz extracelular. Porque esta matriz tiene unas características donde estas células viven cómodas, viven bien, viven como son ellas. Pero ahora el cambio de la matriz lo va a dirigir esta célula osteoblástica. Y esta célula va a secretar hacia el exterior los componentes de la matriz, como cuáles, por ejemplo, como las fibras de colágeno, por ejemplo. ¿Como qué? Como los proteoglicanos. Estoy hablando de sustancia fundamental, estoy hablando de fibras de colágeno. Estas serían colágeno, ¿se entiende? Y estas serían proteoglicanos. En la sustancia fundamental serían glicosaminglicanos, sería entactina, serían proteínas de adhesión intercelular, serían, por ejemplo, ácido hialurónico. Entonces, esta célula comienza a secretar a la matriz y le da un tinte diferente. Cambia la matriz, porque ahora la matriz tiene estas propiedades distintas en concentración y en características con relación a la matriz del tejido mesenquimático. Entonces, esto empiezan a ser los sitios de condrificación, donde se va a formar el futuro cartílago. Luego, estas células, ¿qué características tienen?
Pues esta característica osteoblástica es una célula muy activa. Y entonces, ¿por qué es muy activa? Porque va a secretar los componentes de la sustancia fundamentales de la matriz. Pues. Entonces es una célula muy activa. ¿Qué tendrá? Un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Por tanto, la tinción para el osteoblasto será basófila. Sería para el condroblasto, en el caso del tejido cartilaginoso. ¿Yo qué dije? Osteoblasto. Condroblasto. Corrijo, tienes razón. No sé por qué tengo ese. Es condroblasto. El condroblasto. Condroblasto secreta los componentes de la matriz. ¿Qué características tiene? Va a ser basófilo. Un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, porque ahí tienen que ir las proteínas, se van a formar las proteínas que van a ser secretadas al exterior. ¿Qué va a tener? Un aparato de Golgi muy desarrollado, ¿sí? Y, por supuesto, estas características después va a dar no solamente colágenos tipo 2, también tipo 9, 10, también tipo 10, y 11. también tipo 11 y también tipo 6. Entonces ya tiene unas características. Este colágeno para el cartílago hialino que predomina, es una fibra muy delgada de diámetro, entre 10 y 20 nanómetros, es muy finitita. Y el índice, oído con esto, el índice de refracción se va a parecer mucho al de la sustancia fundamental. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Y mostra con los exámenes cuando te pregunten. El índice de refracción de estas fibras colágenas que predominarán en el cartílago hialino se van a parecer mucho al índice de refracción de la sustancia fundamental. Por supuesto que estos grupos son grupos con sulfatados y con muchas cargas negativas. ¿Y quién atrae a esas cargas negativas? O sea, ¿qué hace esa carga negativa? ¿Atrae a quién? Atrae al agua, al sodio, a los minerales, ¿verdad? Al calcio, al potasio. Por estas cargas negativas del glicosaminglicano, entonces atrae agua, etc. Lo que les quiero decir es que esta matriz va a ser una matriz especial, porque tiene ya estos componentes que le predisponen a ello. Por otro lado, en ese sitio, ese blastema protocondral, ya hay unos cambios. Entonces, esta célula va a tener mitosis y va a dar origen a otra célula, condroblasto. Pueden tener uno o dos nucleolos, son condroblastos, ¿sí? Con esa característica que hemos nombrado. Cambio en la morfología, cambio en la tinción ahora va a ser basófila, y entonces uno de ellos, por ejemplo, va a dar origen a otro, y a su vez este da origen a otro, y este da origen a otro. ¿Lo ven? Núcleo, con dos nucleolos, ¿verdad? Con un nucleolo muy evidente, ¿sí? Rodeado de una matriz que ellos están secretando. Entonces, si yo tengo así unos aquí de esta naturaleza, y aquí alguien hizo lo mismo, entonces van a ser los así llamados grupos isogénicos. Aquí habrá un grupo isogénico y aquí habrá otro grupo isogénico. ¿Se entiende? ¿Por qué iso? Iso significa que vienen del mismo origen, génesis, el génesis, ¿verdad? Isogénicos significa que este grupo de células tiene el mismo origen. Y las características, que esas células están ocupando un sitio que va a ser más firme, vamos a decir así, más firme, va a tener una consistencia distinta a la consistencia del tejido mesenquimático. Hay una mayor cantidad, oído con esto, mayor cantidad relativa de glicosaminglicano y proteoglicanos muy cercanos a la célula. Por lo tanto, el colorcito que le rodea, la intensidad, no el color, la intensidad de ese color va a ser distinto aquí, está cercano, adyacente, y va a ser más suave la intensidad. Estoy hablando de la intensidad. Y ustedes lo van haciendo allí. ¿Sí? ¿Se nota? Se nota una intensidad. Ahora, ¿qué características tintoriales tendrá la matriz? La matriz, si tiene mucha carga negativa, atraerá ¿qué colorante? Básico. Entonces la estructura será basófila. Eso por un lado. Y donde yo tengo más cargas negativas todavía, se la va a poner aquí. Más carga negativa. O sea, vamos a decir así, la mamá de las cargas negativas, hay demasiadas con muchas. Puede presentar metacromasia. Metacromasia, muy bien. Esa es la causa de la metacromasia. Entonces, es metacromático. Y como tiene muchos glucosaminglicanos, ¿qué colorante le gustaría? El ácido periódico. El ácido periódico. Entonces,
Características tintoriales de la matriz. 1. Positiva al ácido periódico. Metacromasia y basófila. ¿Qué más quieren? Se notará, la pregunta del examen, se notará en un cartílago hialino las fibras de colágeno. ¿Qué dice Yosa? No. ¿Por qué? Tiene el mismo índice de refracción que la sustancia fundamental, entonces está enmascarado. Si yo tengo el mismo índice de refracción que esto, yo aquí puedo pasar desapercibido, ¿se entiende? Entonces, en el cartílago hialino, en la matriz, no se pueden observar las fibras. Primero, son muy pequeñas, y segundo, su índice de refracción es semejante a la sustancia fundamental, entonces es como que si todo fuese igual, da un aspecto vitrio y homogéneo, cartílago hialino. Entonces, ese que está localizado, por ejemplo, cuando ustedes se comen ese muslito, ¿verdad que sí? De pollo, y entonces generalmente está en el extremo del hueso, eso se llama epífisis, ¿sí? Porque el cuerpo del hueso largo se llama diáfisis. Entonces, en la superficie de la cabeza, en el extremo, eso hay cartílago hialino. Ah, ¿y qué color es? Como un grisáceo, ¿verdad? Puede ser el pollito. Le estoy diciendo el pollo porque es lo más cercano que ustedes puedan haber visto eso, ¿sí? A menos que vean un paciente que tiene medio brazo por allá tirado y diga, mira el brazo. O sea, en fresco es un colorcito así como un rosado pálido tirando a cenizo. Eso es como se ve de forma natural. Luego cocido se ve que han color ya. Bueno. Ok. Entonces, grupos isogénicos. Si yo agarro y quito de acá una célula, extraigo la célula, me queda la matriz vacía. También denomínese un hueco. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Si mi mano es la matriz y esta es la célula, y yo quito la célula, me queda un hueco ahí. Ese hueco se llama laguna. ¿Qué es la laguna? Es el espacio, así siendo más refinado, es el espacio ocupado por un osteocito. Una vez que ya está aquí, se rodea de matriz y quedan, como decir, encerraditos. Ya no pueden moverse, ya no pueden estar encerraditos ahí, encerraditos en su laguna. Concepto que ustedes van a ir manejando poco a poco. Ok, pero aquí queda la matriz, donde está esa matriz más intensa. Es una matriz que vamos a darle nombrecito. Esa matriz más intensa es una matriz territorial. Y la que es menos intensa, matriz interterritorial. Interterritorial. Todos esos conceptos los van a revisar ustedes en ROS o en el libro que tengan. ¿Se está entendiendo hasta ahora, Sucio? Estamos con la condrogénesis. ¿Se entiende? Estamos formando el cartílago. Ahora, una parte del mesénquima que rodea al cartílago en desarrollo no va a cambiar, sino que va a permanecer a un ladito. Entonces aquí tendrán unas fibras y esas fibras se transforman en fibroblastos. ¿Se entiende? Pero la parte más interna aún conserva los condrocitos. La parte más interna conserva los condroblastos. Los condrocitos cuando ya están aquí adentro. Pero si están afuera son blastos. Son blastos. Condroblastos. Y esa capita afuera hay fibras colágenas y hay fibras y hay células fibroblásticas. Y se forman vasos sanguíneos. En conjunto, aquí voy a poner un glóbulo rojo. Hay glóbulos rojos dentro del capilar. Esto sería un capilar. Esta zona, junto con la zona del capilar, se van a constituir lo que se llama el pericondrio. El pericondrio entonces tiene dos láminas. Una interna, que es condrogénica, vamos a decir así, porque tiene los condroblastos que van a formar más cartílago. Y el cartílago puede crecer por aposición de material. Se va formando y va formando más y esto va creciendo por aposición. Pero cuando estas células entran en mitosis, el crecimiento se llama intersticial. Entonces tienen dos tipos de crecimiento. Crecimiento por aposición y crecimiento intersticial. El pericondrio tiene dos capas. La capa interna es condrógena y la capa externa es fibrosa. Tiene mayor número de fibras y tiene vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el interior del cartílago no tiene cómo nutrirse.
es avascular y tampoco tiene nervios. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿de qué se nutre el cartílago? Por inhibición, ¿verdad? De que los nutrientes pasen a través de la matriz y lleguen a los condrocitos. ¿Estamos? O sea que hay una difusión de nutrientes, difusión de agua, difusión de vitaminas, todo eso hasta llegar, pero esa difusión a través de la matriz. La nutrición es por esa inhibición, porque la matriz es avascular y no es inervada. Entonces, ¿dónde encontramos cartílago hialino? ¿Dónde encontramos cartílago hialino? Encontramos cartílago hialino en las articulaciones, la superficie articular, vamos a decir así. Ustedes lo van a ver en anatomía, de los huesos largos, por ejemplo. En los cartílagos traqueales, ¿entienden? Hialino, yo no sé si ustedes conocen a Dubrovik y a Nassis. Nosotros pasamos operando años que horrible. Y los seres humanos son horribles. Cualquier ser humano que entre para hacer consultorio es una cosa espantosa. Generalmente uno de ellos saca cartílago de la costilla. Costales, son cartílago hialino, y se lo coloca en la nariz. Ustedes, por muy horribles que tengan esas narices, déjense las quietas. De verdad, mire, uno a veces cree que es feo y ve a otra persona y es peor. O sea, uno siente como un alivio de que está sano y de que funciona el cerebro. Porque funciona el cerebro va nada bien. ¿Sí? Las personas que tienen una mentalidad inconforme con la vida y con la misma persona, ellas las pasan donde el doctor duró y donde nace. Eso no están contentos con nada, se quieren aparecer a los demás. Porque qué tan bonito que tú te parezcas a ti. ¿Por qué te tienes que parecer a los demás? ¿Me entiendes? Ahí hay algo mal, mentalmente hablando. Es bonito parecerse a uno mismo. Y uno se parece a uno mismo como uno es, como uno nació. Y les digo por experiencia que es muy bonito ser uno, no parecerse a nadie. Ustedes traten de ser ustedes. Yo quiero ser yo y vivir una vida así. Les va a ir bonito. El tejido conjuntivo, que se caracteriza porque sus células están rodeadas de una matriz intercelular sólida. Eso de sólida a mí no me gusta, porque hay grados de solidez, ¿sí? Eso es como cuando alguien dice, me duele, entonces tú le preguntas, ¿pero cuánto? ¿Te duele mucho, poquito, no soportas el dolor? No es lo mismo el dolor de un cólico nefrítico o el dolor del parto, cuando te duele porque te espinaste, ¿verdad? Yo no he visto a alguien que se espine y se tira al suelo a gritar, a patar. Cuando yo digo sólido, entonces, ¿qué tan sólido? ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, hay un grado de firmeza, vamos a decir así. La matriz del cartílago es firme, no es aguadita, pues. No es como la sangre, por decir algo. Entonces, está rodeada por una matriz intercelular, ¿ves? Con una relativa rigidez. Ese ya es algo más adecuado. Esto es poético, pero es adecuado. ¿Qué tiene? Tiene células y tiene matriz. Ese tejido cartilaginoso le vamos a estudiar los condroblastos, los condrocitos. ¿Qué son los condroblastos? Los condroblastos son las células que nacen y comienzan a secretar la matriz. Tienen la característica de tener mayor desarrollo del rugoso, mayor desarrollo del Golgi, mayor actividad. No significa que el condrocito no lo haga. El condrocito sí hace todo eso, pero en menor proporción. Lo hace, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque lo hace para mantenimiento, vamos a decir así, para mantener el tejido. No lo hace para construirlo de nuevo. Si lo necesitas construir de nuevo, necesitas condroblasto. Otra cosa interesante es que eso tiene que tener un límite, porque si no todos fuéramos un cartílago. ¿Verdad que sí? Entonces tiene que haber algunas células que le den la forma, el molde, así como Miguel Ángel que esculpa, ¿verdad? Una escultura, hay unas celulitas que se encargan de hacer eso. Y esas celulitas se llaman los condroblastos. Son células multinucleadas, son células grandes que comienzan a digerir, vamos a decir así, el material de la matriz para darle la forma que debe tener. Entonces, el cartílago hipofisario, que ustedes lo van a ver con Neira en algún día de su vida, ese cartílago no tiene la misma forma que el cartílago que le dio origen al húmero. Entonces, ahí hay factores
que activan a los condroclastos para llevar a cabo ese modelado. ¿Se entiende? Se lo voy a dibujar de todos modos, por si acaso. Vamos a dibujar. ¿Dónde van a estar? Pues van a estar aquí en la periferia, aquí afuera. Entonces las glándulas multinucleadas. Condroclasto. ¿Qué hace el condroclasto? Entonces, la remodelación del cartílago. ¿Vamos? Ok. Y hemos dicho entonces que estas son las células más importantes que se estudian a nivel de los cartílagos. Y, por supuesto, no olvidemos que la matriz tiene fibras colágenas, algunas fibras elásticas, dependiendo también del cartílago, son exuberantes, y de la sustancia fundamental, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, iones. Tenemos proteínas adhesivas. ¿Por qué adhesivas? Bueno, porque el condrocito tiene que agarrarse de la matriz. Y para agarrarse de la matriz, para sostenerse de la matriz y tener una estabilidad, entonces tiene unas proteínas de membrana que se anclan a proteínas de la matriz. ¿Estamos? Aquí tenemos células mesenquimáticas que forman un tejido protocondral o un blastema, ¿verdad? Hay una inducción química, por supuesto. Se forman los condroblastos que sintetizan a la matriz, ¿sí? Y ellos quedan inmersos en esa matriz y quedan rodeados de esa matriz. Entonces la mitosis, imagínense esa mitosis, ahí en ese espaciecito ahí forman los grupos isogénicos, ¿sí? Entonces los condroblastos se separan progresivamente a medida que aumenta la cantidad de matriz y pasan a llamarse condrocitos. Ahora los condrocitos tienen menor actividad porque su actividad es de mantenimiento de esa matriz que ya está formada. El tejido mesenquimático que rodea la masa condrogénica pasará a constituir el pericondrio. Pericondrio que tiene dos capas. La interna es condrógena y la externa es fibrosa. Y la externa tiene los vasos sanguíneos capilares para nutrirla porque el pobre tejido no tiene cómo nutrirse. Entonces necesita que los vasos sanguíneos por difusión, están afuera, pero lo que hay un paso transmembrana del capilar y entonces ahora sí se pueden nutrir los condrocitos. Aquí está representado, pero yo ya se los dibujé más bonito. Entonces no necesitan ya mucho de esto. Lo que ustedes ven todo estrellado aquí es mesénquima y ellos para ponerle forma a la célula tienen que retraer los procesos. Eso ya se explicó. Entonces ahora ya no son esos procesos y nada. Entonces, en ese blastema, ellos comienzan a secretar sustancia y por tanta secreción empiezan a separarse, se separan. Ellos al principio están muy chicos, mucha secreción de matriz, entonces quedan separaditos, cada uno de ellos pare a otros y forman los grupos isogénicos. Ese es por esa. ¿Cuál tipo de cartílago vamos a estudiar? Hay varios tipos de cartílago. A nosotros nos interesa en esta clase hablar de tres tipos: el hialino, el fibroso y el elástico. Entonces, profe, ¿y en base a qué se clasificó eso así? Bueno, en base a la apariencia de la matriz. Fíjense qué interesante. A mí me interesa no solamente la célula, también me interesa la matriz. Entonces, según la apariencia de la matriz, entonces se van a clasificar en hialino, en elástico y en fibroso. El hialino, ¿qué significa hialino? Como vítreo, ¿verdad? Vítreo. Entonces, esa es la apariencia, una apariencia homogénea. ¿De quién? De la matriz. Entonces, la clasificación no la voy a hacer por la célula, porque siempre la célula va a ser condrocito. La clasificación la va a hacer por la matriz. Ahora, si yo observo el que la matriz tiene unas fibras, a ver, ¿qué me gustaría a mí como histólogo colocarle definición para ver si hay fibras elásticas? Porcelina. Excelente. Entonces, como ya sabemos de clases anteriores, pues sería interesante si yo lo coloco porcelina, fucina, y yo veo fibra, esas fibras son fibras elásticas, esa fibra elástica está en la matriz, luego es un cartílago elástico. Ahora, si no, yo veo fibras, pero son unas fibras gruesas, eosinófilas, entonces las fibras colágenas, si yo puedo verlas, ya no es hialina. Y si son fibras elásticas, colágenas, tampoco son elásticas. O son colágenas o son elásticas. Si son colágenas, entonces es fibroso. ¿Estamos? Sencillito. Entonces, tenemos aquí cartílago hialino, ¿verdad? En los extremos anteriores, las costillas, en los anillos traqueales, en la laringe, en las superficies articulares de los huesos. Esa es la localización. El cartílago elástico
en el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo interno, trompa de Eustaquio, pared del conducto auditivo, trompa de Eustaquio, epiglotis. La epiglotis la ve siempre el anestesiólogo, ¿sabe? El anestesiólogo tiene que intubar al paciente y coloca un aparatico con una lucecita y entonces mira la epiglotis y mete el tubo, ¿sabe? La epiglotis, que es una parte de la laringe, es de cartílago elástico. Cartílago elástico, el conducto auditivo externo. La trompa tiene parte elástico. Cartílagos corniculados y cuneiformes de la laringe. No me confundan faringe con laringe. La laringe es un tubito especial donde están las cuerdas vocales, ¿sí? La faringe no, con la faringe me la puedo yo tocar yo mismo así, claro, que me da ganas de vomitar, pero yo la puedo tocar y la puedo ver. Y le puedo decir, abre la boca y te veo también la faringe. La faringe es la parte posterior, ¿sabes? De la boca y la parte posterior. Pero después hay un aparato fonatorio más abajo, eso se llama laringe, que se comunica con la tráquea. Ustedes lo van a revisar en los atlas de anatomía y van a ver que la laringe tiene un cartílago corniculado, un cuneiforme, ¿sabes? De cartílago elástico. Y el fibroso es el más popular entre ustedes, por anatomía. El disco intervertebral. Cuando ustedes gallo le muestren la columna, entonces ustedes van a ver que entre un cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral hay un disco intervertebral. Bueno, ese disco tiene dos porciones, una porción externa o anillo fibroso y una porción interna o núcleo pulposo. El núcleo pulposo no es cartílago, es el anillo. El anillo sí es cartílago fibroso. La sínfisis púbica, ¿saben? Ustedes cuando vean una pelvis, ustedes buscan y vean la sínfisis púbica. Y eso es interesante para ustedes, sobre todo para las chicas. Porque durante el proceso del parto, eso tiende a abrirse todo, ¿no? Para que den paso al producto del amor. ¿Se entiende? Entonces, sínfisis púbica. Ahora, hay unas estructuras también que se estudian dentro del cartílago fibroso que es la que hace que el hueso se adhiera al tendón. Porque usted se preguntará, ¿cómo es eso que un músculo se inserta? Entonces, el músculo está cubierto de un tejido conectivo, que el músculo, que es un tejido básico, un tejido muscular, está cubierto por un conectivo que ustedes les encanta cuando hacen las disecciones verticales. Eso se engrosa, ese conectivo se engrosa y se continúa con el tendón. Y el tendón, cuando se va a agarrar al hueso, cartílago fibroso, ahí también lo pueden encontrar. O sea que tienen varias zonas de localización. ¿Correcto? Aquí yo tengo disco intervertebral, sínfisis púbica, ligamento redondo. ¿Lo han visto, el ligamento redondo? ¿Ustedes no han visto el hueso, el fémur, en la cabeza del fémur? En la cabeza, es la que se mete a la cavidad glenoidea, ¿verdad? Ahí, cuando ustedes vean, dice, ahí hay una fosita. Ahí hay una fosita en la cabeza del fémur, hay una fosita. Y esa fosita es sitio de inserción del ligamento redondo. Entonces, el cartílago fibroso. Necesitan ver anatomía. Esto es bonito que se vea todo como juntico, ¿no? Y esas son de las primeras clases de anatomía. Esa vaina y el cráneo, ¿no? Entonces, esas son las localizaciones. Esto es más o menos para ilustrar cómo es el condroblasto. El condroblasto, en este caso sería un condrocito, pero el condroblasto y el condrocito se parecen mucho. ¿En qué varían? En la intensidad de su tensión basófila por la predominancia de su actividad secretora. ¿Qué secreta? Los elementos de la matriz. Lo fabrican y lo secretan. Esta sección sería la laringe. Esta sería tráquea. ¿Sí? Aquí la superficie articular. Ahora una pregunta para ustedes. La nutrición del cartílago trae incógnitas, preguntas, la nutrición. Porque ¿quién nutre el cartílago? El pericondrio. Moja con eso. ¿Quién nutre el cartílago? El pericondrio. Pero hay cartílagos que no tienen pericondrio. Ajá. Aquí no hay pericondrio. ¿Dónde está el pericondrio de aquí? En la superficie que mira el hueso. Pero tiene una superficie libre que no mira hueso, que está libre. ¿Está viendo? En la superficie libre no hay pericondrio.
El cartílago fibroso no tiene pericondrio. Entonces su nutrición es interesante, porque son unas células que son resistentes, que viven bastante, y que no se lo pasan ahí comiendo ahí como el adiposito, que come. Estos no, y estos son resistentes. ¿Entiendes? Bueno, estos son ejemplos donde hay cartílago hialino. Aquí hay cartílago hialino, principalmente. De aquí depende. Este es cartílago hialino, el cartílago tiroide, que te lo pueden tocar, la manzanita. Esa manzanita, ese es cartílago hialino. Pero el corniculado no. ¿Viste que el corniculado no? ¿Este cartílago qué es? Díganme ustedes ahí. ¿Será fibroso? ¿Será hialino? ¿Será elástico? ¿Cómo ves tú esa matriz? Porque lo clasificamos según la matriz. Entonces tú te preguntas así, fíjate, este soy yo pequeñito haciendo un examen de histología. Yo miro la matriz. ¿Es fácil ver la matriz? Mucho. ¿Por qué? Porque mira lo que yo estoy observando acá. Me voy para esta imagen que está más bonita y más fácil. ¿Cómo se llama esto? Grupo isogénico. Entonces, ¿esto cómo se llamará? Matriz. Yo veo fibra ahí, ¿no saben que veo fibra? No. Listo. Y alina. Más fácil que un tiro al piso, ¿verdad que sí? No veo fibra. Porque si veo fibra tengo dos opciones. O son elásticas o son colágenas. Y si son colágenas, un cartílago fibroso. Y si son elásticas, esta es una porción como un close-up, algo más cerca. Y esto es así más. Entonces, ahora, fíjense algo, las proximidades, fíjense en la matriz más próxima, al grupo isogénico. ¿Cómo es la intensidad? ¿Cómo es la intensidad de color? Este colorcito con este colorcito, fíjate. Este colorcito y este colorcito. Ambos son matriz, todo eso es matriz. Pero la intensidad, el color es el mismo, la intensidad. ¿Cómo se llama cuando la intensidad es mayor? Pero supongamos que tengo el mismo color pero diferente intensidad. ¿Por qué hay mayor intensidad allí? Porque es una matriz territorial. Te van a preguntar por qué la matriz territorial es más intensa y ¿qué responde? ¿Por qué la matriz territorial es más intensa? Mayor concentración de glucosaminglicano, de ácido hialurónico. Ya eso lo hemos hablado. Hace un minutico lo hablamos. ¿Y por qué la otra es más pálida? Menos concentración. Que sirve para examen teórico y práctico. Ya hablamos de la matriz, muchachos. Porque ustedes se les olvida la vaina. Matriz territorial, matriz interterritorial. Más intensidad, aquí más intenso, menos intenso. Que eso está. No te sorprendas. Entonces, aquí puedes verlo. Esta matriz es más intensa, esta matriz es más pálida. Como que si tuvieran unos ojitos así. No lo viste bien. Ok. ¿Qué me dicen de esa matriz? Es cartílago elástico. Se ven las abundantes fibras de... Claro. Con fusina. Con resorcina fusina o sena fusina. Ajá. ¿Dónde lo encontrarías? Este cartílago fue tomado ¿de qué órgano? Probablemente. ¿Cuál es el órgano por excelencia? Donde en histología mostramos la lámina de la epiglotis. Epiglotis, cartílago, elástico. En la matriz de fibra, es muy fácil. ¿Y lo ves? ¿No ves algo como peludo ahí? Como... Sí. ¿Verdad que sí? No es mucho peludo. Claro, tienes que ver. Mira la matriz, mira, estos son como no sé, yo lo veo como pelo. Mira esta vaina. Fibra. Entonces, tú miras la matriz, 20 puntos, listo. Y este. El mismo, también. El mismo más cerca. Muy bien. ¿Ves? Me encanta formarlo ustedes con mentalidad crítica. Ok, entonces miras la matriz y entonces clasificas tu cartílago. Y eso. Con la preparación, con la técnica histológica, el condrocito se separa de la pared y queda como que si hay un espacio. ¿Se entiende? Esto estaba pegado aquí, pero la célula se... ¿Cómo decirlo? ¿Se reduce? Se contrae. Sí, se retrae es la palabra. Porque contraer significa que es como más músculo, ¿verdad? Aquí no, aquí se retrae. Entonces deja un espacio que se corresponde con la laguna. Muy bien. Entonces mira, esto si yo te pongo el señalador aquí, tú me dices laguna. ¿Sí?
¿Y si te pongo el señalador aquí? Condrocito. Muy bien. ¿Y si te coloco el señalador aquí? Matriz territorial. Exacto. Eso es una loma, chico. Ahí está. Ajá. Pared de la oreja. Cartílago elástico. Yo siempre me quise operar hasta que aprendí que era mejor ser conmigo. Me quería operar porque tengo mucha oreja. Pero, ¿sabes? Me han quitado un poquito de cartílago elástico, no me gustó. Entonces, pared de la oreja. ¿Cómo se llama esta lengüita que tiene? Epiglotis. ¿Cartílago? Elástico. Y esta parte del conducto, esto sería el conducto aditivo Externo. Y esto sería la trompita. Ahí también hay cartílago. Elástico. Ahora, me van a decir que es igualito a este. Claro que no. Estos son haces de fibra de Colágeno. colágeno, eso no tiene pérdida. Si tú esta clase te la estudias dentro de las 24 horas y después te la estudias, esta misma clase, una semana, no se te olvida en 20 años. Porque tú sabes que la curva del olvido empieza a echar mano. Entonces tú la endereces un poquito, para que cuando vengas al examen, fino, porque viniste a clase. Y a los que no vinieron, también van a salir bien. Esto que está aquí representa el sitio de un disco intervertebral y su núcleo pulposo, y estas fibras que están aquí. El anillo fibroso, el núcleo pulposo, el anillo cartílago fibroso. ¿Qué se observa en el cartílago? Las células que se observan allí, les voy a agregar una que no se las he nombrado, que son los fibroblastos. Es posible que además de los condrocitos haya fibroblastos. ¿Cómo son los fibroblastos? No se ven más alargaditas. ¿Cómo son los fibrocitos? Más cubitos. ¿Se entiende? Puede hacer la distinción, ¿verdad? Entonces pueden ver, entonces ¿qué hay? Fibra predominantemente, la matriz. ¿Cómo son los grupos isógenos? Escasos. Vean que los grupos isógenos son escasos. Esto es fibroblasto, donde vaya. Aquí parece condrocito con cápsula ahí retraída. ¿Saben? Mira, este sería un condrocito. Ellos se retraen y dejan ver la laguna. La laguna o cápsula. Y ya ustedes saben dónde se encuentra, que es la síntesis pública, que es el intervertebral. Aquí está, ¿ves? ¡Ay, mira el ligamento redondo! Entonces, esto es el fémur. Esta sería la cabeza del fémur. Ahí hay una fosita donde se inserta ese ligamento y va para allá. Sínfisis pública. Disco intervertebral. ¿Correcto? Hay unas estructuras que son unos discos articulares. Discos articulares también, cartílago fibroso. Discos articulares. A ver, pregunta para ustedes, cosas que ya las he dicho, pero las vuelvo a recalcar. Formas de crecimiento del cartílago. ¿Quién me las dice aquí? Yo sé. Y yo ahí bien mal. No, pero bien. Un futuro muy mejorable. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo sería la posicional? El pericondrio. Desde el pericondrio su capa Condrogénica. o condrogénica. E intersticial, de lo que ya están ahí adentro, formando grupos isógenos. Eso trata esta imagen que tengo aquí. Es listo. La clase.